El millonario descubre un misterio increíble al encontrar a una menina y un mendigo en su granja. Alejandro, un millonario solitario, regresó a la vieja finca familiar con un peso en el corazón. Las paredes, viejas y desgastadas, parecían susurrarle secretos. La brisa del campo le trajo recuerdos de risas infantiles y días soleados, pero todo eso había quedado enterrado bajo la culpa. Había dedicado su vida a acumular riqueza, dejando atrás a quienes más amaba. Ahora, con la muerte de su madre, la finca era su único hogar. Al llegar, el aire estaba impregnado de nostalgia, y los árboles, cuya sombra solía ser su refugio, estaban cubiertos de maleza y tristeza. Mientras recorría los jardines descuidados, un eco de risa infantil le hizo detenerse en seco, un sonido que no había escuchado en años. Intrigado, se acercó y, al mirar entre los arbustos, sus ojos se encontraron con los de una niña de cabello rizado y ojos chispeantes, y un niño descalzo, su piel bronceada por el sol. Su alegría desbordante contrastaba brutalmente con su entorno. ¿Quiénes eran? Una corriente de incomodidad lo recorrió. Los niños jugaban con una pelota hecha de trapos, riendo a carcajadas, ajenos a la tristeza que invadía la finca. Alejandro, con el corazón latiendo desbocado, comprendió que eran los hijos ilegítimos de su hermano, un secreto que había tratado de ignorar durante años. ¿Cómo podían ser tan felices en medio de tanta desolación? Una punzada de culpa lo atravesó. Su hermano, siempre en la sombra de su éxito, había vivido a la sombra del rechazo familiar, y Alejandro había sido cómplice. El niño, al notar su presencia, dejó caer la pelota buscando su mirada. La niña sonrió y por un momento el peso del mundo se desvaneció. Alejandro se sintió extraño, atraído por esa luz que emanaban. Se acercó a ellos luchando con su propia historia. ¿Qué debía hacer ahora? Irrumpir con la sinceridad de su pasado. Pero el destino les tenía reservado algo más. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, los niños lo llevaron a un rincón olvidado del jardín, donde un viejo tilo se alzaba majestuoso. Allí, entre las raíces expuestas, revelaron un pequeño cofre cubierto de tierra y humedad. El corazón de Alejandro se detuvo un instante. ¿Qué escondían esos niños? Con manos temblorosas comenzaron a desenterrarlo. El instante se volvió mágico y aterrador, un susurro de misterios pasados flotaba en el aire. El cofre se abrió, y dentro había antiguos objetos familiares y cartas que hablaban de un tesoro escondido. Alejandro sintió que la historia de su familia se desmoronaba y reconstruía al mismo tiempo. Su hermano, en su búsqueda de ocultar la verdad, había dejado huellas de su tristeza en cada palabra escrita. En ese instante fue consciente de que el peso del pasado no solo lo aplastaba a él, sino que también podía marcar el futuro de esos niños. Se enfrentaba a una decisión: regresar a su vida de lujo y egoísmo o asumir un nuevo papel en el que pudiera ofrecerles amor y protección. Mientras los ecos de su hermano resonaban en su mente, una sombra de incertidumbre se cernía sobre él. ¿Podría Alejandro encontrar su redención en medio de esta revelación inesperada, o el peso de su historia familiar lo retendría para siempre en la oscuridad? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Mientras los niños desenterraban el viejo cofre, el corazón de Alejandro latía con fuerza, una mezcla de temor y emoción. El aire se volvió espeso, como si el mundo se detuviera por un instante en el tiempo. Los movimientos de los niños eran rápidos y nerviosos, sus ojos iluminados por la curiosidad. Pero cuando el cofre se abrió, algo más que objetos familiares emergió de su interior. Con un giro rápido, una carta cayó al suelo como si tuviera vida propia. Atraído por un impulso irracional, Alejandro se agachó y la recogió. El papel amarillento, lleno de arrugas, casi parecía temblar en sus manos. Sus ojos escanearon la escritura. Era de su madre, dirigida a su hermano. El escalofrío que recorrió su espalda lo hizo erguirse de inmediato. Querido Ricardo, la letra era conocida, pero el contenido no. Alejandro no podía creer lo que leía. Cada palabra era un golpe en su pecho. Hablaba de un oscuro secreto familiar, de decisiones tomadas en la penumbra y de un falso orgullo que había arruinado vidas. Su madre había revelado que los niños no eran solo hijos ilegítimos de su hermano, sino que venían de una relación oculta entre ella y un misterioso amante, quien, según se decía, era un millonario adinerado. La revelación golpeó como un mazo.
La culpa se transformó en furia. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No podía ser que había hecho su madre. ¿Por qué nunca le habló de esto? Los niños, ajenos a la intensidad de su tormento, seguían jugando, mientras él se quedaba allí congelado, con la carta en la mano. Un ruido repentino los sacó de su conmoción. Un grito desgarrador resonó a su espalda. Se dio la vuelta y vio a una figura oscura encaramada en el borde del jardín. Un hombre, alto y anguloso, con una mirada feroz, avanzaba hacia ellos. La risa de los niños se detuvo de golpe, el aire se volvió helado. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «Amo esta finca», gritó el hombre con un tono desafiante que resonó en el silencio. «Está llena de secretos. ¿No les gustaría saber la verdad sobre su padre?» Alejandro sintió que su corazón se detenía. ¿Qué estaba diciendo? «¿Qué padre? ¿De qué hablas?», preguntó Alejandro, la voz temblando. No hubo respuesta, solo risa. Risa llena de cruel conocimiento. Los niños retrocedieron, asustados, buscando refugiándose cerca de su nuevo amigo perdido en el caos de su historia familiar. La figura avanzó. «Tu madre, tu hermano, todos tienen sus secretos. Pero yo tengo algo especial para ti, Alejandro». La atmósfera se volvió eléctrica. El conflicto interno de Alejandro se intensificó, con cada palabra del hombre como una burla a su sufrimiento. «Cierra la boca», Alejandro gritó, la ira explosiva llenándolo. No podía dejar que esos niños creyeran la locura de aquel extraño, no cuando sus vidas estaban en juego. Pero el hombre se detuvo, sacando un objeto brilloso del bolsillo. Era un pequeño medallón con el mismo símbolo que había visto en las cartas. «Esto es solo un inicio, millonario. La verdad será devastadora». La esencia del pasado de su familia caía sobre él como un torrente, y la satisfacción en el rostro del extraño lo envolvía en un miedo profundo. ¿Qué más podía haber? Con una palabra, podía desmantelar todo lo que había construido. Alejandro sentía que el aire le faltaba, y ante la presión de los secretos del pasado, una pregunta se alzó dentro de él. ¿Podría soportar la verdad que estaba a punto de ser revelada? La historia de su vida colgaba de un hilo, y todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. El hombre avanzó con una sonrisa torcida, como si disfrutara de ver el desasosiego en Alejandro. «Tienes tantas preguntas, ¿verdad? Pero ¿qué sabes realmente sobre tu familia?». Su voz resonó, reverberando en el aire denso. Los niños, aún temerosos, se aferraron a las piernas de Alejandro. Él se sintió atrapado, desbordado por emociones que lo asfixiaban. «¿Qué quieres decir con eso?». Alejandro se armó de valor, tratando de mantener la calma, pero en su interior una tormenta se desataba. El hombre se acercó aún más, y la risa burlona en su rostro se intensificó. «Tu madre y tu hermano han guardado secretos desde hace mucho tiempo, pero tú eres la llave, Alejandro». La inseguridad lo invadió. «¿Qué llave? ¿Qué secretos?». Cada palabra le costaba un esfuerzo. Sintió sus manos temblar, como si cada oscuridad del pasado lo estuviera abrazando con fuerza. El extraño se detuvo, sacando un viejo diario desgastado. Lo abrió, haciendo que el papel amarillento crujiera. «Mira esto. Tu madre nunca quiso que descubrieras la verdad». Las palabras escritas estaban llenas de desesperación y dolor. «Habla de un secreto familiar de ti y de tu padre. Un hombre que jamás has conocido, y quien, por cierto, no es quien crees que es». Todo se detuvo. Alejandro sintió que el tiempo se paralizaba. Frases mezcladas de la carta anterior se agolpaban en su mente: «Los hijos ilegítimos, el amante misterioso». «¿Qué estás insinuando?». Su voz apenas logró salir, un hilo de miedo desgarrador. La risa del hombre resonó como eco en su cabeza. «Tu verdadero padre no es tu madre ni tu hermano. Es un millonario, sí, pero tus raíces están más ligadas a ese cofre de secretos. Estás compartiendo sangre con un mundo que jamás conociste». Palabras que afilaban el aire como cuchillos. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. Los niños, atrapados en la niebla de confusión, miraban la escena con ojos amplios. «¿Acaso solo somos piezas de un rompecabezas que se confunden?». La niña preguntó, su voz temblando, haciendo que Alejandro sintiera un nudo en la garganta. Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó a su espalda. La madre de los niños, con rostro pálido y ojos desorbitados, apareció en la oscuridad del jardín. Su mirada atravesó la atmósfera como un rayo. «No, no escuches sus mentiras». La voz de la mujer era un grito desgarrador, llena de pánico y dolor. «Sal de aquí, no puedes saber», pero ya era tarde. El hombre se volvió hacia ella, riendo con una jocosidad retorcida. «¿Te creías a salvo, Aline? Lo siento, pero las verdades deben salir a la luz». La tensión era palpable, fresca como la brisa de la tarde que se transformó en un viento gélido. Alejandro estaba atrapado entre el examen de la revelación y la angustia de la verdad.
La mujer avanzó y con un movimiento frenético les arrebató el diario de las manos. No, no puedes. Sus ojos eran fuego helado y Alejandro sintió el peso de su propia existencia caer sobre él. Tú no sabes nada de lo que estás diciendo. Pero el hombre sonrió, un destello de triunfo en su mirada. Ah, Aline, ese secreto ha estado enterrado demasiado tiempo. Pero ahora Alejandro tendrá que decidir. La presión se intensificó como un vendaval acercándose. Todo su ser gritó por respuestas, por una salida, pero antes de que pudiera entender la opción entre el pasado y el futuro, una explosión resonó en la lejanía, iluminando el jardín con una luz estridente. La tierra tembló como si el universo a su alrededor estuviera a punto de colapsar. Alejandro cayó de espaldas aturdido, mientras el caos se desataba ante sus ojos. Gritos mezclados de confusión y terror llenaron el aire. Las inscripciones del diario en la mente de Alejandro se desdibujaron ante el rostro aterrorizado de los niños. En medio de la explosión de fuego y humo, un nuevo misterio se erguía en la oscuridad. ¿Qué verdad emergía entre las sombras y cuántas vidas se desmoronarían con ella? El estallido resonó como un trueno, sacudiendo la finca hasta sus cimientos. Alejandro, aún aturdido en el suelo, sintió que el terror se apoderaba de su pecho. El aire se llenó de polvo y humo, y los gritos de Aline y los niños resonaban como ecos lejanos en su mente. La figura del hombre desapareció, tragada por la explosión y el caos que había invadido su entorno. A pesar del pánico, una necesidad urgente de proteger a los niños lo empujó a levantarse rápidamente. Los niños se aferraban a él, sus ojos llenos de miedo y confusión. ¿Qué pasa? Dime, preguntó la niña, su voz temblando mientras se abrazaba a su hermano. Sin tiempo para responder, Alejandro miró alrededor, tratando de encontrar una salida. El viejo Tilo crujió bajo el peso de los acontecimientos. Un intenso miedo se apoderó de él. Sabía que tenía que actuar. Vengan, hay que salir de aquí, dijo, tomando de la mano a los niños. Trató de mantener la calma, pero su propia desazón no se apagaba. Mientras corrían hacia la salida del jardín, Alejandro sintió una presencia detrás de él, un frío que le recorrió la espalda. La figura del hombre reapareció de entre las sombras, su rostro ahora iluminado por una llamarada de luz que brotaba de los escombros. Pensabas que podrías escapar de la verdad. Gritó su voz un eco retumbante. Un sudor frío brotó en la frente de Alejandro. Aléjate de nosotros, respondía él, pero la voz sonaba más débil de lo que hubiera querido. La amenaza aumentaba en el aire, una tensión indescriptible que lo mantenía en vilo. El hombre sonrió y fue entonces cuando Alejandro comprendió. La sonrisa era aterradora, como si contemplara un triunfo que no había anticipado. Hay cosas que no sabes, Alejandro, la verdad es más poderosa de lo que imaginas. Quiero ayudarte a recordarlo. La frase lo atravesó como un rayo. Recordarlo, recordar que, un torrente de imágenes le pasó velozmente por la mente, pero todo se hacía confuso, como si los fragmentos de su memoria se mezclaran con ilusiones ajenas, llenándose de pesadillas que creía olvidadas. Basta, Alejandro gritó, intentando asimilar los recuerdos revividos. El caos era ensordecedor y el aire se volvió denso. La verdad, sin embargo, no estaba sola en su mente. Emergía una imagen de su madre, de su dulzura y su dolor, mezclándose con algo oscuro e inexplicable. En un giro inesperado, el hombre dio un paso hacia adelante, extendiendo la mano. Recuerda, dijo, y en el instante que sus dedos se acercaron, una luz brillante estalló de su palma. Alejandro se vio envuelto en esa luz, y al instante el tiempo se detuvo. ¿Qué? Murmuró, pero no pudo terminar la pregunta. Rodeado de aquel fulgor, instantáneamente vio recuerdos, visiones de su infancia, de su hermano, de rostros perdidos en la neblina del tiempo. Sin embargo, algo más lo atormentaba, una sombra que se cernía sobre esos recuerdos, un velo oscuro que los distorsionaba, y entonces lo vio. Una figura familiar se manifestaba entre las escenas, su madre, pero con alguien más a su lado. Un hombre que no pudo reconocer. Su corazón se detuvo. Era posible, un escalofrío le recorrió el cuerpo. La luz brilló intensamente, arrojando a Alejandro a un abismo profundo. El ruido del jardín se desvaneció. El sol brillaba en un cielo azul claro, y él estaba solo, parado frente a una puerta antigua. La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación llena de fotos y recuerdos perdidos. Fue ahí donde encontró una caja olvidada, y al abrirla descubrió un diario. El diario hablaba de un vínculo desconocido, de promesas rotas. Tú no eres lo que crees, decía un pasaje, y Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos habían escondido su madre y su hermano? Esa caja era un espejo de su propia existencia, de los secretos más oscuros que habían traído la desgracia a su familia. De pronto, la figura del hombre apareció de nuevo. Bienvenido a casa, Alejandro. Aquí es donde empieza todo. Mientras un silencio tenso envolvía la escena, un nuevo grito interrumpió la quietud.
Era Aline, su rostro pálido y lleno de angustia. No dejes que se lleve a los niños. No. El caos regresó, pero esta vez Alejandro entendía. Había vuelto a la realidad, pero ya no era el mismo. El hombre desencadenó un misterio que nunca imaginó enfrentar. Cada palabra resonaba con un eco aterrador en su mente. La verdad es más poderosa, y ahora todo quedaba en el aire, dejando a Alejandro atrapado entre las sombras de su pasado y un futuro incierto. ¿Qué haría con lo que había descubierto? Podía salvar a los niños. El reloj seguía avanzando y cada segundo contaba. El estallido resonó como un trueno, sacudiendo la finca hasta sus cimientos. Alejandro, aún aturdido en el suelo, sintió que el pánico se apoderaba de su pecho. El aire se llenó de polvo y humo, y los gritos de Aline y los niños resonaban como ecos lejanos en su mente. En medio del caos, sin embargo, algo en su interior empezó a activarse. Los niños, asustados, se aferraban a él mirándolo con ojos de terror. «Dime qué pasa», gritó la niña, su voz vibrante de miedo. Alejandro comprendió rápidamente que había que salir de allí. «Vamos rápido», ordenó tirando de sus pequeñas manos. Mientras corrían hacia la salida del jardín, algo más que el hombre de la explosión resonaba en su mente. Era el diario. «La verdad es más poderosa», repitió esa frase en su cabeza, pero justo cuando comenzaba a organizar sus pensamientos, escuchó una risa cruel detrás de él. Era el hombre. «¿Crees que puedes escapar tan fácilmente?». El tono era casi de diversión, como si fuera un juego. El sudor frío le brotó en la frente. «Aléjate de nosotros», gritó con toda su fuerza, tratando de proteger a los niños que temblaban junto a él. El hombre sonrió y fue entonces cuando dio un paso adelante, extendiendo un brazo. «Recuerda», dijo, y en un instante una luz brillante estalló de su palma. Alejandro se sintió arrastrado de nuevo, como si fuese absorbido por un torbellino. La escena cambió. De repente, estaba de pie en una habitación llena de fotos y recuerdos perdidos. Y en el centro una figura familiar apareció ante él, su madre. «Mamá», murmuró, y en ese momento las emociones lo golpearon como una ola. Pero algo estaba mal. El rostro de su madre no lucía tranquila, estaba asustada. «Alejandro, escúchame, ellos no son quien dicen ser», gritó, su voz llena de desesperación. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Las palabras apenas hacían sentido. ¿A qué se refería? ¿Quiénes eran? Entonces, con un movimiento rápido, la figura se desvaneció y el caos regresó. La finca ardía en llamas y los gritos resonaban en su mente. La risa del extraño, burlona y sádica, retumbaba en el aire. «¿No quieres saber la verdad sobre tu madre, sobre tu hermano?». Las preguntas eran dagas afiladas que apuñalaban su corazón. Las visiones se hicieron más vívidas, imágenes de una vida que nunca había conocido. Alejandro se vio a sí mismo acompasado, un niño pequeño en una casa brillante, pero había algo más. Un hombre que le era familiar, pero al mismo tiempo extraño. La imagen se tornó confusa, pero había una sensación aterradora de lo que estaba a punto de descubrir. Su padre. La oscuridad lo envolvió un momento antes de caer de rodillas, abrumado por la profundidad del dolor que sentía. Siguió escuchando la voz de la madre en su mente, una advertencia frágil. «No confíes en él. La verdad es un engaño». Antes de poder hacer algo, el extraño apareció de nuevo, más cerca que nunca. «Alejandro, eres más importante de lo que crees. Eres el legado que arrastra nuestra historia. Lo que hay detrás de la puerta es un secreto que cambiará todo». Con cada palabra, el mundo pareció girar más rápido. «¿Qué puerta? ¿Qué estás diciendo?». Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. Y entonces, de repente, una explosión llenó el aire. Vino del mismo lugar donde estaban los niños. Su angustia se tradujo en una súplica. Aline gritó por los niños, pero Alejandro no podía mirar atrás. Corrió hacia la zona de fuego, el humo enrollándose a su alrededor. «No, no», gritó, pero el eco de su desesperación se perdió en el caos. Al llegar al lugar, lo que vio dejó su alma helada. Los niños estaban atrapados, rodeados por llamas, pero lo que más le heló la sangre fue la figura del extraño al lado de ellos. «Tienes que decidir, Alejandro», dijo el extraño, levantando una mano como si quisiera controlar la situación. Alejandro vio cómo el fuego los envolvía, cómo la novia del engranaje del destino comenzaba a desmoronarse. «No puedes dejar que les pase nada», y justo en ese momento una imagen del pasado resurgió. «El legado», murmuró, «la verdad había estado ante él todo el tiempo». Las piezas encajaban, pero entonces el verdadero giro llegó. Cuando los ojos de Alejandro se posaron nuevamente en el extraño, algo cambió, su rostro. Era el mismo rostro que había visto en el diario, pero con una diferencia, la aparición de una cicatriz que le recordó a su hermano. El golpe fue devastador, alejando los grabados de dolor y confusión. «¿Eres tú?», exclamó, la conexión se hizo evidente.
pero antes de que pudiera expandir el horror de su revelación, un rayo de luz surcó el cielo y un trueno atronador amenazó con llevarse todo de una vez. Las llamas alrededor aumentaron. La verdad lo abrumó, pero ahora lo único que quedaba era la decisión: salvar a los niños o desentrañar el secreto de su propia historia. Y así, con el tiempo corriendo, Alejandro se encontró atrapado entre dos mundos: las llamas devorando la realidad que conocía, qué camino elegiría cuando todo se desmoronara a su alrededor. El estruendo de la explosión resonaba en sus oídos, y Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Las llamas danzaban peligrosamente cerca de los niños, y la risa burlona del extraño lo perseguía como un eco. Tienes que decidir, Alejandro. La tensión se cortaba en el aire. Sus ojos estaban fijos en el hombre al que ahora entendía mejor. La verdad se revelaba, pero las llamas devoraban el tiempo. No podía permitir que el miedo dictara su próximo movimiento. Aline, llena de pánico, le gritaba, pero su voz era solo un murmullo en su mente. Lo único que importaba era salvar a los niños. Alejandro se lanzó hacia ellos, pero cuando estiró la mano, el desconocido tomó un paso adelante. ¿Qué harías si pudieras hacerlo de nuevo, Alejandro? La pregunta reverberó en su cabeza como un latido agonizante. De pronto, el fuego pareció cobrar vida, formando figuras entre las llamas, rostros que parecían conocidos. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Alejandro al reconocer una de esas caras. Su madre. La imagen era diáfana en medio del hambre de las llamas. Ella estaba pálida, más vieja, pero aún así su mirada era la misma. Alejandro, murmuró, y su voz sonaba tan cercana, tan real, que él se quedó paralizado. El tiempo se detuvo. El extraño sonrió. ¿La ves? Ojalá pudieras volver a la infancia, a una etapa donde todo era más fácil. Las palabras del hombre se sentían como puñaladas. Alejandro, en un arranque de pura desesperación, gritó: «Nunca hables de ella». Sin embargo, el extraño continuó implacable. «¿Por qué? Porque no quieres enfrentar el hecho de que todo esto es culpa tuya, Alejandro. Si no hubieras sido tan egoísta, tu madre estaría aquí, y los niños estarían a salvo». Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las llamas crecían a su alrededor, pero la verdad que las palabras del extraño destilaban lo consumía por dentro. «Cierra la boca», gritó, su voz desgarrándose, pero aún así, el extraño no retrocedió. «Cierra la boca, no puedes escapar de lo que hiciste». La risa cruel retumbó de nuevo mientras Alejandro intentaba taparse los oídos. La figura de su madre desapareció entre el humo, dejando solo un vacío, una desesperación que le llenó el pecho. Y entonces, de repente, sin previo aviso, el extraño levantó la mano y un destello cegador iluminó el jardín. Fue como un rayo cayendo del cielo. Alejandro cerró los ojos, pero no pudo evitar sentir una conexión, un vínculo que se extendió más allá de la realidad que conocía. Cuando el resplandor se desvaneció, aquello no era un jardín en llamas sino un lugar diferente. Todo era silencioso y blanco. A su alrededor, las sombras comenzaron a tomar forma. Había más figuras, irregularidades en el aire, ecos de risas, murmullos, las voces de los niños. Luego, todas las imágenes comenzaron a combinarse, fusionándose en una sola. Su madre, su hermano y el niño descalzo. «¿Qué?», murmuró Alejandro, su garganta cerrándose nuevamente. Todo parecía tan vívido. «¿Dónde estoy?». «Bienvenido a la cervecería del tiempo», dijo una de las sombras. Era una mujer de cabello rizado y ojos chispeantes. Era la niña. «Tú eliges, Alejandro. ¿Quieres saber qué sucedió realmente?». Un escalofrío lo atravesó. «¿De qué hablas?». Alejandro sintió que se enfrentaba a la verdad que había estado evitando, una verdad que cambiaría todo lo que había conocido y creído. «Tu legado no es solo la finca. Es todo lo que tus decisiones han traído. La familia no se define solo por la sangre, sino por las decisiones que tomamos». La voz era suave pero firme. Las sombras se movieron. «No. No quiero esto». Alejandro sentía como si todo su ser se desgarrara. «Sálvenlos, dame una oportunidad para corregirlo». «Esa oportunidad ya la has tenido», respondió el extraño, su rostro emergiendo de la neblina como un monstruo de pesadilla. «Todo está conectado, Alejandro, pero ahora la decisión será tuya. Te enfrentarás a la verdad o escaparás, una vez más, de un destino que ya conoces». Y ahí, frente a esas insidiosas palabras, Alejandro se sintió despojado, como si el suelo se estuviera desmoronando bajo sus pies. De repente, los rostros se disolvieron en el aire. Oh, pero antes de que pudiera comprender lo que estaba ocurriendo, sintió una mano pequeña, cálida, aferrándose a la suya. Era la niña, su mirada brillante y decidida. «Tú eres nuestro héroe, tienes que volver». Incapaz de apartar la vista mientras los arcos de luz y las sombras se retorcían a su alrededor, Alejandro fundió su mirada en esos ojos y todo se iluminó. Al instante, una explosión más potente que la última lo lanzó hacia atrás, abrumándolo, consumiéndolo en un estallido de oscuridad. Sin embargo, algo había cambiado. Las sombras lo habían transformado para siempre.
¿Era su destino finalmente ser revelado? ¿La verdad sería un regalo o una maldición? La incertidumbre lo abrazaba mientras la oscuridad lo rodeaba. ¿Qué haría con el conocimiento que había adquirido? La vida de todos dependía de ello. La luz resplandecía intensamente, rodeando a Alejandro como si intentara consumar su esencia. ¿Qué está pasando?, pensó, su corazón latiendo frenéticamente mientras las sombras y los rostros de su pasado se desdibujaban. Sentía la presión de los ojos de los niños en él, como si confiaran en su fortaleza. No puedo fallarles, se repetía en el fondo de su mente. De repente, el mundo a su alrededor comenzó a girar. La habitación blanca se desvaneció en un torbellino de colores, arrastrándolo de nuevo hacia la realidad. Abrir los ojos fue como despertar de una pesadilla. El jardín estaba en llamas, el humo se elevaba hacia el cielo. Los gritos y el caos aún resonaban en su mente. Miró a su alrededor, los niños asustados estaban a su lado, pero el extraño había desaparecido. Alejandro respiró hondo, intentando recuperar la calma. Vayámonos, forcejeó entre las llamas, empujando a los niños hacia la salida. Pero, en el momento más crítico, un grito desgarrador resonó a su espalda. Era Aline. Se dio vuelta y vio a la mujer atrapada entre los árboles candentes, su rostro pálido. «¡Ayúdame!». El miedo la había consumido, había dejado caer algo al suelo. Un objeto brilloso que denotaba aquella desesperación. Sin pensarlo, Alejandro corrió de nuevo hacia ella, el corazón en un puño. «No, no te muevas», gritó, las llamas lamiendo a su alrededor. Pero Aline, en un intento de escapar, se alejó tropezando, haciendo que Alejandro sintiera que el tiempo se ralentizaba. Ella hizo una mueca dolorosa, y Alejandro sintió cómo una ola de angustia lo invadía. «Por favor», murmuró, extendiendo la mano hacia ella mientras corría. Justo cuando parecía que iba a alcanzarla, la tierra tembló violentamente. Una grieta se abrió bajo sus pies y el suelo empezó a caer. Aline. La imagen de Aline, cayendo en el abismo, era un reflejo de su propio caos interno. Un miedo helado recorrió su espalda mientras ella desaparecía en la oscuridad. Todo a su alrededor se volvió una vorágine de llamas y humo. «No, Aline, no». En su desesperación, algo en su interior se rompió. Sin comprender cómo, Alejandro se sintió arrastrado hacia esa grieta. «No puede ser», vociferó, atraído por una fuerza que no podía controlar, se lanzó al abismo. Todo a su alrededor se desvaneció en oscuridad. Cuando finalmente aterrizó, se encontraba en un lugar diferente. La tensión en el aire era palpable, y de repente sintió una conexión intensa con todo lo que le rodeaba. Su respiración se volvió errática. Vio figuras familiares a la distancia, pero no eran solo las que había perdido. Había más, sombras de su pasado que había ignorado. Cada figura tenía un rostro conocido, pero lo que lo sorprendió fue la mirada. Entre las sombras, se encontró a sí mismo frente a un hombre que parecía un espejismo, una figura que nunca había sido parte de su vida. Tenía el mismo rostro que él, pero más joven. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, su voz temblando de confusión. «Soy tú», dijo el hombre, la voz resonando en su mente. «Eres lo que abandonaste, lo que elegiste olvidar». Las palabras golpearon a Alejandro como un rayo en un día despejado. «No, no es posible. Todo está conectado, hermano», declaró la figura. La apariencia del otro era igual, pero su expresión reflejaba el rencor y la frustración acumulados. «Soy tu hermano, el que dejaste atrás, el que eligió enfrentar la verdad». Las palabras caían como una lluvia agridulce sobre Alejandro, inundando su corazón de confusión. El impacto de esa revelación fue abrumador. «¿Cómo? ¿Por qué tú aquí?». Alejandro sintió que su existencia se tambaleaba, un nudo en la garganta lo asfixiaba. Pero antes de poder procesar el significado de aquellas palabras, el hombre continuó. «Porque los secretos no mueren nunca. Tu madre trató de borrar el pasado, pero siempre vuelve de alguna manera. Y yo estoy aquí para recordarte lo que hiciste». Alejandro sintió que lo engullía la culpa, una ola de dolor que electrificaba su ser. «No, no puede ser, no me digas que tú», su mente giraba, buscando respuestas en lo desconocido. Ellos te abandonaron». En ese instante un estruendo retumbó, todo empezó a desmoronarse. «Tu madre nunca fue la víctima. Ella tomó decisiones que afectaron a todos. Y la verdad puede destruirnos a todos de nuevo». Las palabras del hombre resonaban con una mezcla de ira y desesperación. «¿De verdad creías que podrías escapar de tu propia sombra?». Sin previo aviso, el suelo bajo sus pies se derrumbó nuevamente, dejándolo caer una vez más en el vacío. La escena se desvaneció y con ella, la certeza de su identidad. Alejandro se sentía perdido entre las llamas de la traición, el eco de los secretos y la voz de su hermano resonando en su mente. ¿Qué habría más allá de esa oscuridad? Y sobre todo, ¿qué precio tendría que pagar por redescubrir su verdad? En la inminente caída, una pregunta atormentaba su corazón. ¿Podría encontrar la redención, o estaba destinado a repetir los errores del pasado?
La angustia llenaba su pecho mientras todo se apagaba a su alrededor, dejando solo una inminente inquietud. La luz resplandecía intensamente, y Alejandro se encontró en el aire, cayendo sin rumbo. El abismo parecía tragárselo, el tiempo se había desbordado. Pero algo, una fuerza extraña, lo atrapó antes de que se desvaneciera por completo. De repente se encontraba de pie en un lugar diferente. Un salón antiguo, lleno de fotos familiares, cada una atrapando un momento congelado en el tiempo. Reconocía a su madre con una sonrisa cálida y a su hermano, tan lleno de vida, pero había una figura más oscura, que parecía rondar los bordes de su memoria. Era difícil de ver, pero cada vez más familiar, como un eco de su propia vida. ¿Quién eres?, preguntó Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta. La figura se hizo más clara, y cuando el rostro se iluminó por la luz brillante, su corazón se detuvo. Era su padre. Papá, murmuró aturdido. La imagen lo golpeó como un tsunami de emociones. Siempre pensé que estabas muerto. ¿Eso es solo lo que te hicieron creer?, respondió el hombre, su voz sonaba como un susurro lleno de dolor. Tu madre y yo éramos parte de algo más grande, algo que nunca debió ser ocultado. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Por qué no regresaste? ¿Por qué no nos buscaste? La indignación brotó como lava de un volcán. ¿Por qué dejar que mi madre sufriera? La figura de su padre se acercó, sus ojos reflejaban remordimiento. No fue tan simple. Hay cosas que no comprendes. Tu madre me alejó para protegerte, para protegernos a todos. El mundo que conoces no es más que un engaño. No eres solo un millonario, eres parte de un legado que trasciende la riqueza. La verdad es más oscura y compleja. La revelación lo golpeó. La verdad estaba a punto de caer como un rayo en una tormenta. Basta, no puedo seguir oyendo más mentiras. Gritando, Alejandro retrocedió, el miedo envolviendo cada fibra de su ser. Pero antes de que pudiera huir, el entorno comenzó a distorsionarse. Las fotos se volvieron borrosas, los rostros se desvanecieron. Un sonido explosivo resonó, romper la calma, y un eco familiar de risas infantiles llenó el aire. Para su horror, vio a Aline y a los niños atrapados en el pasillo, y el fuego empezó a consumir el lugar. No, no pueden estar aquí, gritó, la desesperación lo embargaba. Era un fuego que se arrastraba hacia ellos, voraz y destructivo. Las llamas se alzaban, danzaban con ansias, acercándose a los inocentes. Alejandro, ayuda. Aline suplicó, su rostro adolorido. De repente, un giro inesperado ocurrió. Del borde de la habitación, el hombre oscuro del que había huido apareció. El extraño que había buscado arruinarlo todo. Te lo dije, esta historia nunca se acaba, dijo, sonriente como si todo fuera parte de un juego. Es tu decisión, Alejandro. ¿Vas a permitir que la mentira consuma todo lo que amas, o vas a enfrentarte a la verdad? La furia se desató en su interior. No permitiré que te lleves a nadie más. Ya es suficiente. Gritando con todo su ser, sacudiéndose la presión de su pasado, pero al mirar a Aline, sintió cómo el dolor lo atravesaba. Sin pensarlo, extendió su mano hacia ella. Aline, ven, pero la respuesta fue un grito, un destello de dolor. El extraño levantó una mano y con un rápido movimiento creó una barrera de fuego entre ellos. No puedes salvarlos, Alejandro, pero tú eres el único que puede optar entre la verdad y la mentira. La angustia le pesaba en el pecho como una roca. Todo giraba a su alrededor. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba, llevándose sus decisiones, sus relaciones y, lo más importante, a quienes más amaba. El dilema lo devoraba. Y entonces, sin previo aviso, todo se oscureció. Un estallido en el aire, la escena cambió dramáticamente. Alejandro estaba sentado en una mesa familiar, donde, rodeado de risas y alegría, se sentía en casa. ¿Qué está pasando?, pensó esbozando una sonrisa, la experiencia se sentía como un sueño. Luego un murmullo se alzó en el aire, «Feliz cumpleaños, Alejandro», y los recuerdos empezaron a enredarse. Las risas eran familiares, las voces de su madre llenas de amor. Pero al mirar hacia el espejo, vio el rostro de un extraño reflejado en su mirada, un rostro que parecía llevar consigo todos los miedos que había ocultado durante años. Era su hermano. Todo es una ilusión, dijo el reflejo, su tono suave y tierno, pero con un matiz de advertencia. La verdad sobre nuestro pasado está atrapada aquí, en tus decisiones. ¿Te atreverás a romper la ilusión y enfrentarte a la realidad? Todo parecía un sinsentido. Alejandro se sintió atrapado entre dos mundos, una despedida y un nuevo inicio. Con un pulso desbocado, comprendió que todo lo que había creído, su madre, su familia, lo que era, lo que significaba ser millonario, podía ser falso. Y antes de que pudiera reaccionar, el pensamiento lo golpeó. Estaba dispuesto a desentrañar la trama, incluso si eso significaba perderlo todo. El espejo se rompió, los trozos volaron en todas direcciones, revelando la oscuridad más aterradora que jamás pudo imaginar. La incertidumbre se apoderó de él. ¿A quién podía confiar? ¿Dónde estaba la verdad?
La historia apenas comenzaba, el espejo se rompió y los trozos volaron en todas direcciones, revelando un mundo en llamas. Alejandro, aturdido, sintió cómo la angustia lo envolvía. El aire estaba cargado de un calor intenso, y los gritos de Aline y los niños resonaban como ecos desesperados. «Ayúdame, Alejandro». El terror en su voz lo sacudió, haciéndolo despertar de su parálisis. «Voy», gritó, lanzándose hacia la barrera de fuego que amenazaba con consumirlo todo. Los recuerdos se apretaban en su mente, la imagen de su madre y su hermano entrelazada con la de aquellos niños. Su determinación se convirtió en rabia y se enfrentó al extraño que se reía de su dolor. «Basta», exclamó, su voz retumbando en el aire pesado, «no me detendrás, no te tengo miedo». Pero el extraño sonrió con esa mueca burlona que le había dado tanto miedo, como si disfrutara de su angustia. «¿No tienes miedo? ¡Qué valiente!», dijo, sudando sarcasmo. «Pero la verdad duele, Alejandro. ¿Estás listo para escucharla?». Las llamas chisporroteaban a su alrededor, iluminando la escena con destellos de peligro inminente. Y entonces una explosión sacudió la finca. Una ola de fuego estalló hacia ellos, arrastrando todo a su paso. Con un grito salvaje, Alejandro se lanzó hacia adelante, extendiendo la mano hacia Aline, que retrocedía aterrorizada. Todo sucedió en un instante. En medio del caos, el mundo pareció colapsar a su alrededor, pero justo cuando estaba a punto de tocar la mano de Aline, un rayo de luz los alcanzó, iluminando el lugar. Un grito desgarrador llenó el aire, pero no era el de Aline, era el extraño, no. Bramó mientras una sombra oscura se cernía sobre él. De repente, el fuego se aplacó y los gritos se transformaron en murmullos de asombro. Alejandro se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. Miró a su alrededor, el caos se había desvanecido, pero no había escapado de él. Ahora estaba de pie en una habitación desconocida, un espacio cómodo y cálido. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares. «¿Qué?», murmuró confundido. Se giró y vio a Aline, a los niños, pero era un lugar tranquilo, como si el tiempo se hubiera congelado. Las llamas habían desaparecido, los rostros asustados se habían calmado. Y justo entonces, el hombre que parecía ser su hermano apareció a su lado. «Ya no recuerdas», dijo el reflejo del pasado, su rostro era una mezcla de confianza y sorpresa. «Eres parte de todo esto, Alejandro. Aquí, en medio de la familia, los secretos están mejor ocultos. El fuego solo fue un comienzo». «No entiendo». Alejandro se sintió perdido entre las historias, como si un rompecabezas que nunca pudo resolver finalmente comenzara a encajar. Pero la sensación de calma se desvaneció cuando de repente escuchó un susurro aterrador: «No puedes escapar de lo que hiciste». En ese momento, un rayo de luz atravesó la habitación, iluminando un viejo diario en una mesa. Se acercó y al abrirlo, su corazón se detuvo. Las palabras estaban escritas con una caligrafía que le era familiar. Era de su madre, pero cada línea contenía oscuros secretos que no imaginó jamás. «Alejandro», decía, «tú eres el resultado de un año de decisiones equivocadas». Fue un golpe brutal. «No es cierto», murmuró mientras su corazón se aceleraba. La historia de su vida se desplomaba ante él, piezas del rompecabezas que nunca había querido juntar, y se hizo evidente que la verdad que había evitado durante tanto tiempo estaba por salir a la luz. Una revelación desgarradora lo invadió, sentimientos de traición bañados en dolor. «Ella no era lo que parecía», murmuró su hermano, el rostro lleno de algo entre el miedo y la determinación. «La historia de nuestra madre, de nuestro padre, todo se desarrolla aquí, y tú tienes que decidir quién quieres ser». Las palabras de su hermano lo golpearon como un tsunami de emociones. Todo lo que creía saber sobre su familia estaba amenazando con desmoronarse. «Pero hay más, Alejandro», continuó su reflejo, «hay cosas que no sabías. Verás el verdadero legado de tu madre en su última decisión. Nos atañe a todos». Una sombra oscura y desfigurada surgió detrás de él, más aterradora que cualquier infierno que había enfrentado. «Y tú, querido hermano, no eres quien crees que eres». Un despertar aterrador en su pecho sacudió su realidad. «¿Qué?», Alejandro comenzó a cuestionar. Los rostros de Aline y los niños se transformaron en inquietantes sombras, sus ojos llenos de preguntas que nadie podía responder. El extraño, aún presente, sonrió con un brillo demoníaco, como si hubiera estado aguardando este momento desde el principio. «Todo empieza aquí, Alejandro. Cuando los recuerdos, las verdades y las mentiras se unen, la respuesta puede ser devastadora». El susurro se desvaneció y Alejandro sintió que el suelo se movía nuevamente. Su mente se llenó de dudas. ¿Quién era él realmente? ¿Y si todo lo que había creído sobre su familia era una ilusión? En esa fracción de segundo, un nuevo terror lo abrazó y en un giro inesperado de los acontecimientos, un grito resonó en el aire. «Cuidado», el entorno estalló en llamas nuevamente.
todo se volvió acelerado y desolador, y antes de que Alejandro pudiera reaccionar, la figura de su madre emergió de entre las sombras. «No corras», gritó, su voz resonando con desesperación, pero ya era demasiado tarde. El fuego devoró todo a su alrededor, y Alejandro se encontró de pie al borde del abismo, donde la verdad y el engaño colisionaban. «Alejandro», gritaba Aline desde la distancia, sus ojos llenos de miedo. Su corazón se detuvo. El ciclo de la verdad había comenzado, y él debía decidir a quién confiar, a los que amaba o a la oscura sombra que amenazaba con consumirlos a todos. La incertidumbre y el misterio llenaban el aire, y Alejandro sintió el sudor frío recorrer su espalda. «No puedo perder a nadie más», murmuró mientras la oscuridad se acercaba, dejándolo una vez más al borde de lo desconocido. La explosión resonaba en sus oídos, y Alejandro se encontraba atrapado entre el caos. La imagen de Aline y los niños, aunada a la sombra amenazante del extraño, lo mantenía en un tira y afloja de emociones. El fuego rugía a su alrededor, pero en su interior, una nueva fuerza empezaba a crecer. El rencor y el miedo se estaban convirtiendo en algo más, en una determinación irrefrenable. «No me detendrás», gritó, sus palabras se elevaron por encima del estruendo. Se lanzó hacia Aline, desafiando las llamas que danzaban entre ellos. El calor caía sobre su piel, pero ya no tenía miedo. Alejandro supo en ese instante que iba a luchar por aquellos a quienes amaba. Desde su hermano, perdido en el caos de antiguas promesas, hasta la mujer que había decidido creer en él, no podía dejar que la oscuridad lo consumiera. Cuando recordó las palabras de su madre y del extraño, de que su pasado lo recluiría, sintió como una ola de claridad lo atravesaba. La verdad no puede ser más aterradora que la mentira, pensó. Con ese impulso atravesó la barrera del fuego y con un salto decidido tomó la mano de Aline. Sus ojos se encontraron y en un instante comprendieron todo. La historia familiar llena de secretos y promesas rotas ya no importaba. Ellos eran más fuertes juntos y el futuro era suyo. «Aline, huye ahora», ella asintió y juntos se apresuraron hacia los niños. «No miren atrás», ordenó Alejandro con seguridad, mientras una llama se acercaba peligrosamente. La salida estaba cerca, el aire fresco se sentía a través del ardor. Un estruendo lo hizo detenerse de golpe. La figura del extraño se alzó más oscura que nunca. «¿Realmente crees que puedes escapar?». Su voz resonó como un trueno, pero Alejandro no se dejó intimidar. Sentía que todo se movía a su alrededor, el peligro danzante solo lo impulsaba más. «Lo que hay detrás de esa puerta no me asusta. Los secretos que has guardado no me definen», vociferó, tomando un respiro profundo. «Soy más que lo que esperabas que fuera. Soy un hombre que se levantará y enfrentará la verdad, y no temeré las sombras». La mirada del extraño se tornó sombría, como si se estuviera quebrando. La energía del momento se transformó en algo palpable, y, momentáneamente, el fuego pareció calmarse. Una tristeza oscura cruzó el rostro del hombre, tal vez de entender que su propio poder se estaba desvaneciendo. La grieta de fuego ante ellos se cerró, y con un zumbido electrizante, las llamas de repente retrocedieron. «Rápido», gritó Alejandro, tirando de la mano de Aline mientras los niños seguían su ejemplo. Corrieron hacia la libertad, el aire fresco envolvió sus cuerpos desgastados. Cruzaron la puerta del jardín y se aferraron a la vida misma. La finca, que había sido un lugar de tristeza, ahora parecía brillar con un nuevo potencial. El sol se alzaba en el horizonte y Alejandro sintió como un nuevo comienzo se dibujaba ante él. «Lo logramos», musitó Aline agotada pero brillante. Alejandro asintió y miró a los niños, sus rostros llenos de esperanza. Habían escapado de las llamas de su pasado, recobrando lo que habían determinado dejar atrás. «¿Y los secretos?», preguntó uno de los niños, su voz temblando. Alejandro respiró. «La verdad puede ser dura, pero esta vez la enfrentaremos juntos». Y mientras se alejaban, la figura del extraño se desvanecía en el humo, dejando a Alejandro con una sensación de alivio y una pregunta eterna. ¿Cuánto peso cargaría con ellos? La historia no había terminado, y ya sabía que cada día sería una lucha nueva, hasta que sus pasos le conduzcan a la verdad final. Pero tenía lo más importante, a su familia. No dejes que esta historia termine aquí. Es tu turno de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que dejarán sin aliento. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran este viaje. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace impactante. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta verdad. No esperes NIUN segundo M acentuada S para compartir. Este es el momento de demostrar tu apoyo y ser parte de esta increíble comunidad.